Mi nombre es Gabriel Di Giulio, soy de la Ciudad Azul y voy a exponer en el 16º Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista sobre el advenimiento del sistema acusatorio con el Código Procesal Penal Federal. Antes que nada, mi agradecimiento al director honorario del Congreso, el maestro Adolfo Alvarado Belloso, al director ejecutivo, Julio Vélez, y a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro por la invitación y este reencuentro que nos trae para reflexionar y pensar sobre la realidad que nos toca desde el ámbito jurídico. Pensar el sistema acusatorio exige no solo referirse a reformas procesales relacionadas con los procedimientos y las disposiciones anexas o consecuentes con estos, sino que implica un cambio de cultura jurídica, un cambio de estructuras, esencialmente las estructuras del desenvolvimiento del Poder Judicial y los distintos sujetos procesales, la necesaria implementación de tecnologías acordes con las modalidades vivenciales que caracterizan el dinamismo social y jurídico de nuestros tiempos. Y todo esto para estar a la altura de un adecuado servicio de justicia que debe reconocerse con mucha mayor amplitud que la problemática estrictamente de los poderes judiciales. Es decir, que estas nociones no solo se cimentan en principios republicanos de gobierno, sino que además y fundamentalmente requieren nociones adecuadas acerca de los principios sociales o de convivencia sociopolítica de nuestras democracias, en especial en nuestra región. Dicho esto, quiero señalar algunas particularidades que han caracterizado la legislación otrora denominada sin dudas nacional y ya mucho más cerca de nuestro presente con una noción más federal. La República Argentina es un país federal y es un país federal que tiene ciertas particularidades que también lo distinguen de otros países federales. En nuestro caso, las legislaciones procesales son regulaciones que las provincias no han delegado en el sistema o en el gobierno nacional, de modo que cada provincia argentina tiene su propio código procesal, su propia estructura judicial. Sin perjuicio de esto, coexiste en esta estructura un sistema dependiente del gobierno nacional, un sistema claramente federal, que es lo que define la justicia federal, que reconoce su propia legislación procesal y su propia organización como poder público del Estado Nacional. En el siglo XIX, cuando nuestro país debía debatir acerca de la sanción de su primer Código Procesal Penal, como dije recién, entonces concebido como Código Nacional o de la Nación Argentina, la comisión que tenía a su cargo de la Cámara de Diputados se encontró con dos proyectos muy distintos. Un proyecto inspirado en la recopilación general española que había tenido una reciente reforma y un proyecto de juicio por jurados. Es muy interesante leer los debates de la comisión parlamentaria, desde que allí se ascribe a la necesaria aprobación del proyecto que miraba o que seguía la legislación española, un proyecto escriturario de corte inquisitivo que era considerado necesario y acorde a las características socioculturales de nuestra incipiente nación. Esto se conoció en honor a quien presidía la comisión que había elaborado este proyecto, que era Manuel Obarrio. Este Código Barrio, que se sancionó en
o que empezó a regir, mejor dicho, desde 1888, tuvo una impronta muy notoria en nuestro país desde que rigió por más de 100 años. Este código tuvo influencias porque fue un modelo que replicó en muchas provincias. Y con un modelo característico, con un sistema de juez de instrucción y, como dije recién, escriturario. Uno de los padres del procesalismo penal latinoamericano y argentino en particular, Alfredo Vélez Mariconde, señalaba que fue un código que nació viejo y caduco, porque en oportunidad de su sanción, España, país del que habíamos tomado las fuentes de esta regulación, ya lo había modificado. Así entonces, un contrapunto histórico que es de relevancia para entender el sistema federal fue la reforma que sucede en Córdoba, en la provincia de Córdoba, de la mano de notables juristas, Sebastián Soler y el propio Alfredo Vélez Mariconde, una reforma que se puede asignar en un lapso entre 1937 y 1940, aunque específicamente se la conoce mejor como reforma del 39, donde la provincia de Córdoba introduce un sistema procesal, si bien inquisitivo, fractura o morigera esta noción a partir del debate oral y público. Esta norma tuvo también réplica en muchas provincias, primero del norte argentino, luego de la región de Cuyo, posteriormente el litoral, y fue un código que generó un verdadero contrapunto con el modelo barrio del decimonónico, del derecho decimonónico. Con el advenimiento de la democracia, que sucede a partir de 1983, surgen algunos vientos de cambio y voces se renuevan en la literatura procesal, especialmente con una fuerte influencia garantista. Y aquí podemos nombrar un número importante de pensamiento y de autores y de trabajos doctrinales, pero quizás uno de los principales representantes de este movimiento y además el gestor de un hito trascendente que fue el proyecto de 1986 fue el profesor Julio Mayer, quien lamentablemente recientemente ha dejado de acompañarnos. Julio Mayer había proyectado una reforma para este sistema ya obsoleto, procesal penal federal, el Código Barrio, a través de un proyecto que fue un proyecto de avanzada, que instituía el sistema acusatorio, que preveía claramente la división entre la función de juzgar y la función jurisdiccional propiamente dicha, que trocaba la figura de juez de instrucción por la de un ministerio público fiscal a cuyo cargo estaba la investigación. Este proyecto no prosperó, lamentablemente, pero tuvo una influencia igualmente significativa en la academia y en reformas de algunas provincias, como la propia Córdoba o la provincia de Tucumán, por allí por el año 1990-1991. Y en su lugar se sanciona un proyecto que su origen se remonta a 1975, que está inspirado en la legislación cordobesa de 1939 y por ende, por segunda vez, el sistema nacional reconoce una ley llamada Nuevo Código Procesal que nace viejo y caduco. Esto se modifica a partir de la reforma y la sanción de un nuevo Código Procesal Penal, inicialmente denominado de la Nación, actualmente denominado Código Procesal Penal Federal, que se sanciona a la mitad del año 2014. Es un código claramente acusatorio, de vanguardia, que tiene algunas características, y para eso yo invito al lector y al oyente, en este caso, a consultar un trabajo del propio Mayer, que se llama 30 años del proyecto de reforma de 1986,
donde él analiza su propio proyecto y hace una distinción señalando que su proyecto acusatorio no es un proyecto que introduce el modelo adversarial de corte anglosajón o norteamericano, ni tampoco es un modelo que introduce el juicio por audiencias. Claramente él se ciñe a un modelo basado en un régimen organizacional de búsqueda de la verdad, por supuesto no asociado al juez de ningún modo, el juez es garante, pero en este caso sí asociado, focalizado en el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué ocurre con el Código de 2014? Ese código debía entrar a regir a partir de una ley especial de implementación, más allá de que además instaura una comisión bicameral para que analice dinámicamente la posibilidad de su implementación, y sufre distintos contratiempos. El primer contratiempo que sufre se da por un DNU de diciembre del 2015 que suspende la aplicación prospectiva que tenía esta ley. Debo reconocer además que esta reforma, que fue muy seria, es una reforma que no se limita a la ley procesal, sino que es una reforma que se extendió a través de sucesivas leyes a trabajar distintos aspectos estructurales. Ley de Ministerio Público Fiscal, Ley de Ministerio Público de la Defensa, Ley de Jurisdicción y Competencia y Organización de la Justicia Federal Penal y reforma procesal del Código Penal relacionado con las acciones, las denominadas acciones penales. Fue un proyecto muy integral que sufre este contratiempo en el 2015, que se revitaliza de algún modo en el 2019, comienza a implementarse en el norte argentino, en las provincias de Salta y Jujuy, que tiene una proyección en algunas provincias como la de Mendoza y Santa Fe, que está en evaluación, y que hoy está reclamando su implementación paulatina en todo nuestro país. Un modelo que implica un cambio en la tradición judiciaria, un cambio en las estructuras tribunalicias y un cambio en los operadores del sistema. Augura muy buen pronóstico, muy buen futuro, en tanto se acompañe de capacitación, se acompañe de infraestructura y de operadores que estén dispuestos a seguir con una noción acusatoria que está asociada a un servicio de justicia que, como tal, es un servicio que se cimenta en las comunidades, en nuestras regiones. Muchas gracias.